Con el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, a esta hora en Tele 13 Radio. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, muy buenos días. Oiga, va el presidente de Croacia hoy día, que me imagino que es importante para usted, que es Vlado Mirosevic, digamos, ¿no? Así es, hoy día vamos a recibir en el Congreso Pleno, en el Salón de Honor, al presidente de Croacia. Y bueno, claro, tiene por supuesto una cierta nostalgia a propósito de mi abuelo que llegó a Chile desde Croacia, en fin, pero va a ser espero que sea un momento bonito. A pesar de la derrota futbolística, va a ser un momento, claro, importante, ¿no? A propósito de la historia familiar. Es bonito, es bonito. Además que dos de las principales autoridades del Estado son de origen croata, así, con usted y el presidente Gabriel Boric, así que es importante lo de Zoran Milanovic, que está hoy día, como dice usted, en el Congreso Pleno en Valparaíso. Hablemos del acuerdo, presidente. ¿Cómo visualiza el trámite de esta reforma constitucional, tomando en consideración que hay algunos díscolos en la Cámara de Diputados, que hay, en fin, gente que se opone directamente al acuerdo, que puede intentar trabajarlo con indicaciones? ¿Cómo visualiza el trámite de esta reforma? Bueno, hasta ahora los sectores que se oponen son los sectores más extremos, por decirlo así, ¿no? No es una gran novedad, la verdad. Y claro, aquellos que se oponen son una minoría, eso es la verdad, son una minoría, por lo tanto no debiese significar en ningún caso una dificultad para la tramitación. Esta es una tramitación que requiere de 4/7 en la sala, y por lo tanto no debiésemos tener una gran dificultad. Yo creo que esto va a ser una tramitación rápida, y bueno, la verdad es que varias de las críticas que hemos recibido a mí me recuerdan al 15 de noviembre, es decir, críticas iniciales, una incomprensión inicial, pero que luego todo el mundo cae en cuenta de una cosa que es muy concreta: o nos quedamos con la actual Constitución o avanzamos hacia un nuevo pacto social. Así de simple al final. Entonces creo que la verdad es que sí, yo he visto algunas críticas bastante injustas, que no entienden muy bien el mecanismo, ni mucho menos, no tienen una confusión respecto de lo que significa este acuerdo, pero que estoy seguro al final las cosas se van a volver a ordenar, como sucedió después del 15 de noviembre, en donde esa vez nos dieron bastante duro al presidente de la República. Ustedes recuerdan, incluso con hasta funas físicas, con agresiones físicas, pero al final las cosas se ordenan en una cosa que es de sentido común. ¿Cómo es posible que nos quedemos con la Constitución actual? No es posible. Por lo tanto, hay que avanzar hacia un nuevo proceso. Hay que ser realistas, como dijo el diputado Tomás Hirsch. ¿Cómo, perdón? Hay que ser realistas, como dijo el diputado Tomás Hirsch. Hay que ser realistas en el sentido de que, a ver, nosotros perdimos un plebiscito y perdimos con una distancia bastante grande. Por lo tanto, creer que nosotros vamos a imponer el 100% de nuestro criterio no tiene ningún sentido en realidad, y además no es justo, en el sentido de que, a ver, nosotros perdimos y sin embargo queremos avanzar hacia un nuevo proceso. Había un compromiso de campaña de sectores del rechazo que decían: vamos a iniciar un nuevo proceso. Bueno, pero claro, sobre cómo hacerlo habían dos mecanismos distintos. Nosotros decíamos 100% electo, y otros decían que los expertos tuvieran derecho a voto, designados, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. No electos por la ciudadanía, sino que designados, pero con derecho a voto en la convención o en el Consejo Constituyente. Bueno, se llegó a un punto intermedio en donde hay un organismo 100% electo, que es el que tiene el principal tarea de redactar, y los expertos que acompañan el proceso, que en última instancia tienen la capacidad de hacer observaciones que pueden ser eventualmente vinculantes, pero estamos hablando de la última instancia, y solo para poder salvar cuestiones que estén abiertamente mal escritas, mal hechas, en fin, ¿no? Pero la soberanía principal la tiene el órgano 100% electo. Eso es bastante evidente, ¿no? Oiga, reservemos por un momento lo de los expertos. ¿Cómo ve los plazos de esta reforma? ¿Cuándo debería quedar habilitado? Paulina Bonovich hablaba sobre algo así como el 10 de enero. ¿Usted lo ve así? Yo creo que es perfectamente posible. Ahora está un equipo trabajando en la redacción de la reforma constitucional, que esperemos ingrese la próxima semana, y efectivamente nosotros podríamos... Debiese ser de tramitación fácil, ¿no? Ya el acuerdo estableció claramente las condiciones.
de la reforma, entonces esperamos que en la Cámara y en el Senado la cuestión se apruebe rápidamente. Y yo no veo, de verdad, no veo grandes dificultades para aprobar esto, porque al final, o sea, está bien, yo sé que hay posiciones más extremas que están en contra, pero van a estar en contra de cualquier cosa que se hubiese firmado. Pero la gran mayoría del Congreso entiende que Chile tiene que sanar esta herida constitucional, esta fractura constitucional que tenemos, que no podemos estar seguros de que en el futuro va a haber estabilidad democrática y por lo tanto crecimiento económico y seguridad pública y todos los temas que a la gente le importan, si es que no se resuelve el tema constitucional. Lamentablemente eso sería postergar un debate para el futuro, que sería peligroso para el país, ¿no? La gran crítica desde la izquierda, que es lo que a usted le compete, digamos, es que de alguna manera hay mucha gente que siente que esto está medio abrochado. Hay bases constitucionales que son un punto de partida. El equipo experto, el comité experto va a hacer un anteproyecto sobre el que va a trabajar la convención que se elija o el consejo que se elija. Luego hay un proceso de armonización con un diálogo y eventualmente de disputa de poder entre el consejo experto y el consejo elegido, y que eso delimita demasiado lo que se va a discutir, y como para que todo quede donde está, básicamente. ¿Qué responde usted a esa crítica? A ver, yo diría que si nosotros pedíamos un órgano 100% electo y que fuera la ciudadanía la que elija, la verdad es que hay que hacerse una pregunta muy evidente. En la oposición pedía, está bien, si vamos a ir a un órgano 100% electo, ustedes tienen que establecer los resguardos para que no se repita la experiencia anterior, a propósito del resultado del plebiscito. Así de simple. O sea, aquí un acuerdo significa que ambas partes tienen que escuchar al otro, al que está al frente. Y entonces se nos escuchó respecto del órgano 100% electo, pero nosotros teníamos que escuchar que ciertos resguardos tenían que existir para no repetir la experiencia anterior. En la parte mala de la experiencia anterior, ¿no? Los errores de la experiencia anterior. Porque hubo cosas buenas también, evidentemente. Pero respecto de esto, el anteproyecto es una guía, es un insumo, no es vinculante, eso es lo primero. Por lo tanto, no es que esté amarrado. Yo he escuchado esa crítica y me parece bien injusta, que parece que no logran percatarse de que esto es un insumo, no significa que sea una mano. ¿Ya? Segundo, las bases constitucionales yo no veo que tengan ningún problema, es decir, nos estamos poniendo de acuerdo en cosas básicas en donde la convención anterior, a ratos creo yo, perdió el foco de lo que era realmente importante. Chile necesita derechos sociales y eso está considerado en las bases, Estado social y democrático de derecho. Pero respecto de otras cuestiones, como por ejemplo el Poder Judicial o la independencia de los poderes del Estado, no es que el país requiera una innovación respecto de eso. No, el país no requiere una innovación. Ese no es el problema de Chile, ni de ninguna democracia occidental, digamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos pongamos de acuerdo en que tiene que existir, para que nadie quepa duda, digamos, las Fuerzas Armadas, Carabineros, que tiene que haber un Poder Judicial, que tiene que haber poderes independientes del Estado, que el Poder Judicial se llama Poder Judicial, en fin. No sé, creo que no estamos entregando nada. O sea, esto ya está más o menos claro desde la Revolución Francesa en adelante. No sé, por eso digo, hay muchas críticas que son injustas, verdaderamente. Ahora, a mí me tiene sin cuidado en un sentido. El 15 de noviembre, muy pocos entendieron lo que estábamos haciendo. Se nos criticó de manera muy dura. Y bueno, y ahí estaba la posibilidad de terminar con la Constitución actual y avanzar hacia un nuevo pacto social. Ahora, es paradójico porque algunos de los que critican son exactamente los mismos que estuvieron en contra del 15 de noviembre también. Entonces, bueno, yo empiezo a concluir de que en esto hay que tener paciencia y de que en esto hay que tener una convicción clara y que hay que avanzar a un nuevo pacto social, y eso hay que hacerlo porque es lo que el futuro de Chile... O sea, nosotros no podemos postergar el debate constitucional porque eso compromete la estabilidad democrática y compromete el crecimiento económico, el empleo, la seguridad pública y todos los temas. ¿Sí? Un país que no tiene estabilidad democrática no
no tiene el resto de los temas resueltos. Estamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic. ¿Cómo es esto de que el anteproyecto no es vinculante, como dice usted? El acuerdo dice que la comisión experta tiene que redactar un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional al estilo de una idea matriz del mismo. ¿En qué sentido no es vinculante? Si se comporta o si se le da el sentido de una idea matriz para el nuevo texto constitucional. Esto es igual que un proyecto de ley. Es decir, llega al Congreso un proyecto de ley que requiere de un quórum establecido. En este caso estamos hablando de 3/5, ¿no es cierto?, en la Asamblea, en el Consejo Constitucional. Y entonces, si es que una propuesta por ejemplo, Chile es una república, ese primer artículo va a requerir de 3/5 para ser aprobado. Si es que no logra los 3/5, no se entiende por aprobado. Uh-huh. Y entonces, igual que un proyecto de ley, si es que el texto propuesto no logra el quórum establecido, simplemente no queda. Entonces, los constituyentes van a tener libertad total de aprobar el texto propuesto por los expertos, de modificarlo o simplemente de rechazarlo. Si no se logra el quórum, simplemente el texto se rechaza. Yeah. ¿Cuál sería la otra opción, para ponerlo gráficamente? ¿Cuál hubiese sido la otra opción? Que esto no hubiese sido una hoja en blanco y hubiésemos comenzado a discutir con la propuesta de los expertos, pero si es que no hay quórum para aprobar, igual queda el texto de los expertos. Eso no es lo que va a pasar. O sea, si no hay quórum para aprobar, el texto no queda, como es lo que pasa en el Congreso, digamos. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Es decir, igual está la hoja en blanco detrás. O sea, esto es una propuesta, es un insumo orientador, que yo no le tengo ningún miedo a la propuesta de los expertos. Creo que van a ser las bases mínimas, una redacción mínima. Creo que en eso hay que tener confianza también, o sea. Y claro, de nuevo, si es que hay algo que no gusta al órgano 100% electo, que es el único que tiene derecho a voto, ellos dirán, bueno, esta parte no nos gusta, algunos votarán en contra, en fin, no se logra el quórum, no queda el artículo, así de simple. Y se puede cambiar por otro. Entonces, ¿cuál es el miedo? Claro, exactamente. Y ellos pueden proponer una modificación distinta, una redacción distinta, que sí logre los 3/5 en el Pleno y por lo tanto quede finalmente en la redacción final. Aquí nada va a quedar si es que no tiene los 3/5. Eso es importante. Yo digo, ¿cuál es el miedo? Si al final el órgano 100% electo es el que tiene la soberanía para definir con la recomendación de los expertos cuál es el texto que queda. Pero la recomendación de los expertos, ¿cuál es? O sea, yo de verdad no le veo cuál es el problema. Es una recomendación, es una orientación. A mí me parece bien eso. Ahora, este grupo no veo cuál es el problema. Este grupo de expertos va a trabajar varios meses, incluso algunos meses más que el Consejo, que el Consejo Constitucional. Y usted dijo ayer que no se les va a pagar. Lo que tiene un sentido como heroico, porque en realidad se hace un trabajo por la patria, en fin, tiene muchas cosas nobles, digamos, la idea, pero por otra parte es una mala idea porque deja fuera a gente que básicamente necesita trabajar para vivir, digamos. Esto se discutió largamente durante el siglo XIX y se terminó hace mucho tiempo, digamos, por eso nació la dieta parlamentaria, entre otras cosas. ¿Cuál es el punto de que no se les pague? ¿No tratar de no irritar a la gente que vive reclamando porque se les paga mucho a los políticos? Sí, a ver, nosotros tuvimos esta discusión durante las largas jornadas que tuvimos, sobre todo la última semana, de 14 horas diarias de discusión. Ahora, esto no quedó en la redacción del acuerdo, no quedó redactado, pero sí quedó, yo diría, como una conversación, ¿no? Entonces, lo que yo reproduje el otro día ayer en La Moneda, fue parte de lo que se conversó. Pero efectivamente no quedó en el texto escrito del acuerdo. Por lo tanto, está abierto al diálogo de las distintas fuerzas para la reforma constitucional, donde sí tiene que quedar escrito, ¿cierto? Hay opiniones distintas, ¿no? Yo yo en todo esto no estoy dando una opinión personal, simplemente estoy reproduciendo lo que se dijo en la conversación. Perfecto. Pero efectivamente no quedó acordado. No quedó escrito. ¿Y cuál no se entiende acordado. ¿Y cuál es su opinión personal en el punto? Quedó abierta. Es que yo creo que tiene de ambas cosas. Yo creo que tiene todo sentido decir, y ese es el origen efectivamente de la dieta. De hecho, los que pedían la dieta parlamentaria en Chile fueron los movimientos, fue justamente una de las demandas del movimiento obrero, en el sentido de que una persona que no tuviese el capital familiar o personal
para dedicarse a la política debía tener un sueldo como lo tiene en cualquier trabajo para poder dedicarse a la política. Eso fue la demanda original, porque lo contrario, la política se transformaba en una cuestión muy elítica, ¿cierto? Muy elitista. Un club de gente rica, digamos, básicamente. Y exactamente, entonces claro, esa fue una discusión. Yo creo que tiene sentido. De nuevo, originalmente la aproximación del debate que se tuvo en la mesa fue, bueno, nos parece que los expertos, pensando en que esto no tenga un gran costo para el Estado, pueden cumplir un servicio a la patria y que probablemente van a estar disponibles, porque es una cosa que les va a interesar también poder aportar en algo tan importante como la Constitución, pero efectivamente también tiene la otra parte. Porque fue una señal de austeridad, ese era un poco el propósito que se intentó, pero efectivamente tiene la otra parte que genera una dificultad práctica. Entonces, bueno, las fuerzas políticas tendrán que ponerse de acuerdo. Yo solo reproduje lo que conversamos, pero no está escrito, por lo tanto no se entiende acordado. Así que es algo de lo que las fuerzas tendrán que ponerse de acuerdo de aquí a la próxima semana para que esté en la reforma constitucional. El presidente de la Cámara de Diputados, Flavio Milošević, esta mañana en Mesa Central. Presidente, muchas gracias por la gentileza.